Eso fui yo, ya lo arreglo, Jaime. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Ya, deja que te edito aquí, que Jaime está reclamando que está torcido en el... ya tengo mi ropa. ¿Eh? Ahí estás mejor, ahora ya te... ¿Sí? Ya estoy cuadrado. Ahí, bueno, ahí estamos, Jaime. Y le puse fondo atrás. Sí, hoy Jaime está estrenando fondo. Ya después tenemos que construir ese fondo, ese background bien, pero está ahí. Bueno, buenas tardes. Como estábamos hablando, queremos hablar un poquito acerca, o tener una charla acerca de la Semana Santa. La idea, Jaime, es que todos los días podamos hacer, depende con lo que es mi horario. Oren por eso, por favor. Pero hoy queremos comenzar con esta semana, como, conocida como la Semana Mayor, Semana Santa, no sé qué otro nombre, ¿cómo le dicen en inglés? Solo Easter. Easter week. Easter Week, aunque bueno. Y me imagino que, bueno, ¿cuántos no han escuchado acerca de Semana Santa? Y la Semana Santa influye a todo el mundo. No importa la religión que sea, la Semana Santa es algo global y la gente lo celebra. Aunque creas en Semana Santa o no, celebra. Sí, aunque no saben lo que es. Sí, aunque ahí pues hoy vamos a comenzar a hablar un poquito de esto. No, no, ven ahí Jaime diferente, no es que tiene frío y no es que carga sus hábitos y va a explicar un poquito, ¿no? Pero hoy queremos comenzar, Jaime, lo que se está celebrando hoy a nivel mundial y del calendario, y especialmente la Iglesia Católica Cristiana y iglesias que siguen, que creen en Jesús como Mesías y todo ese lío, están celebrando la entrada triunfal o Domingo de Ramos, creo que. ¿Domingo de Ramos también se dice en la iglesia cristiana o solo es algo católico? Palm Sunday. Palm Sunday, sí, Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Sí. ¿Tienes algún recuerdo de Domingo de Ramos de niño, Jaime? No. Nada, no era muy... Aquí en Estados Unidos se hace un servicio normal y más nada, ¿no? A veces hablan de ese día, lo que sucedió, pero Lo usan para no evangelizar. recuerdo nada Mm. especial de ese día. Y pues en el ministerio sí, todo lo que han desarrollado ustedes a través de los años. Sí. En mi caso, yo de niñez, yo vengo de una familia católica. Mis abuelos, mis padres son católicos. Y algo que me gustaba mucho, vivíamos ahí en la pata de un cerro, decimos en Venezuela, y subíamos, y en el cerro habían unas matas de palma, y íbamos a buscar porque llevábamos palmas a la iglesia católica, obviamente, y hacíamos figuritas. Mi abuelo nos enseñaba a hacer corona, cruces, palomas de palma, y se llevaba porque en el caso nuestro, pues, el cura los bendecía, ¿no? Y había después ciertas cuestiones ahí. Y después que fui cristiano, pues que ya fue a los 15 años, empecé a ver la Semana Santa de una manera. Yo vi que mucha gente en Bogotá, por lo menos, Ajá. los ramos que el cura había bendecido, lo llevaban a su casa y sacaba las hojas y tejía como una cruz Ajá. y lo colgaba en un lugar especial en la casa y normalmente se quedaba, yo creo que se quedaba todo el año. Sí, hasta que se acaba. Yo creo que, no sé si estoy equivocado, espero que no ofender a mi familia nada, pero creo que mi abuelo inclusive hasta a veces cuando venían esas tormentas horribles hasta quemaba y todo eso para correr las tormentas. Bueno, estamos hablando de nuestra experiencia como niños, ya vamos a hablar un poquito que hemos aprendido. Como hemos dicho, Jaime ya ha tenido unos 50 años en el ministerio, has tenido tiempo de estudiar, Jaime, ¿cuántas Semanas Santas has tenido que celebrar? Mm. ¿Cómo se llama? Programas han hecho. Pero para no alargar el asunto, pues vamos a comenzar. Jaime ha preparado una pequeña presentación en PowerPoint. A lo mejor hay algunos, pues, dibujos populares. Algunos los van a conocer. Espero no ofender a nadie en todo esto, pero vamos a estar comenzando un poquito de este tema, Jaime. Déjame que cambie un momento aquí. Discúlpeme que hoy tengo varios monitores activos y el cursor. Pero ahí Ahí está está. la presentación y vamos a estar leyendo algunos pasajes, ¿cierto, Jaime? Sí, no voy a leer todos esos pasajes, pero se nota primero
que lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos fue el día que Jesús entró en Jerusalén, Ajá. de verdad ofreciéndose como el rey. El pollino sobre el cual él sentaba era señal del Mesías. Y había una profecía en Zacarías, lo vamos a ver, donde decía que tu Mesías viene eh, bajando del monte montado sobre el pollino. En- se llama Domingo de Ramos, pero lo que quiero aclarar que muchas de las fechas y muchas de las fiestas que nosotros conocemos como cristianos fueron creados por tradición o por la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica y a veces están equivocados, a veces lo tienen en una fecha que no es. Por ejemplo, el Domingo de Ramos no fue un domingo, pero para mostrarle lo que es, tenemos que entender un poquito de lo que es el sistema judío de, de días, de años, etcétera, para más o menos tratar de entender de dónde vienen ellos y cómo es el sistema y por qué no se cuadra con nuestro calendario. En la fecha que pusieron al principio del cristianismo, la fecha fue igual que la fecha de la fiesta de panes sin levadura y la Pascua. Pero sobre el tiempo, entonces algunos de las iglesias querían cambiarlo y lo cambiaron. Este año, por ejemplo, vamos a celebrar el otro domingo, el domingo de la resurrección, pero no es en la misma fecha de lo que tienen los judíos como la fiesta de panes sin levadura o la Pascua. Y ahí para más o menos ampliar un poquito, Jaime, por lo menos, bueno, ahí los que pueden ver a Jaime en pantalla, ven que tiene su kipa y el manto. No El manto estamos, se llama talí. talí. Es lo usan los judíos cuando van a orar. Muchos de los hombres lo Mm, cargan, lo ponen y tienen algunas eh, cualidades especiales del cual pudimos ajá. hablar en la otra semana. Y la idea, pues, que estoy diciendo eso, la charla aquí no es tratar de judaizar a nadie. Obviamente No. queremos hacer una charla objetiva de lo que es Semana Santa y lo que Jaime dice, y digo esto porque entender claramente que cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, y eso es lo que vamos a hablar un poquito de la otra cosa que Jaime explicó, entender que él entró a la ciudad a celebrar esa última semana que iba a estar con vida, que son fiestas judías. Ujú. Entonces, por eso queremos hoy charlar y hablar a lo mejor va a ser bastante técnico, espero que sea bastante ameno también y que sirva de aprendizaje para todos, pero la idea es entender primero que la Pascua es una fiesta judía que fue establecida, vamos a estar durante la semana cuando podamos en cuanto a esto, fue establecida ahí cuando el pueblo fue rescatado de Egipto, y vamos a ver algunas de esas cosas, y por eso es importante, como es una fiesta judía, saber cuándo lo celebraban ellos, y por eso que Jaime está diciendo ahorita, por alguna cuestión de la historia, nosotros los cristianos a nivel cultural lo estamos celebrando esta semana, pero si observamos las fechas judías, ellos van a estar unas 2, 3 semanas más, 2 semanas más creo, porque ellos comienzan el 10 del mes Nisan. Y a lo mejor hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y si no nos da tiempo hoy, vamos a estar explicando lo que queremos. Y una del corazón, Jaime mío, en cuanto a enseñar, no decimos que lo sabemos todo, pero queremos guiar y dar un poquito más de luz para comenzar a celebrar algunas fiestas cristianas con sentido, con objetividad, y no simplemente, Jaime, hacerlo por tradición y a veces ni entendemos que estamos celebrando, ¿no? Sí, no, la idea no es eso. La idea es tratar de ayudarle a entender, porque a veces nosotros no estamos en el mismo calendario. Sabemos que el cristianismo salió del, digamos, de judaísmo, que a los descendientes de Abraham.
y ellos a través de los siglos agarraron algunas costumbres, como por lo menos cuando empieza el día. ¿Cuándo empieza el día en, en Latinoamérica, mundo? Bueno, en Latinoamérica, si hablamos de día a día o horas con sol, depende de la ciudad, decimos a las 6 de la mañana, pero No, realmente pero ¿cuándo cambia el calendario? a las 12 de la noche, ¿no? 12 de la 12 de la noche. noche. ¿Y por qué? Yo creo que nadie sabe por qué, sino que ya agarraron eso de medianoche, ya es el otro día. En- Mientras los judíos dicen que el día empieza a las 6 de la tarde, porque en Génesis hablaba de que Dios eh, dijo que fue la tarde y la mañana un día. Ok. Y siendo que mencionó tarde, entonces le Ajá. pusieron, bueno, entonces eso quiere decir que el día empieza con la tarde. En Jerusalén tenían personas asignados de prender fuego cuando ya no veía más directamente la luz del sol en la tarde. Y cuando ellos prendían su fuego aquí, entonces en todas las montañas iba una secuencia que cada grupo tenía listo ya la fogata para prenderlo, para eso como para un telégrafo, para mandar a avisar a la próxima montaña que ya en Jerusalén ya es oscuro, ya es el otro día, en vez de ser, digamos, domingo, ya estamos en lunes. Era un mensaje porque ahí en ese caso Jerusalén era la ciudad central para el pueblo israelita, ¿no? Sí, Entonces lo que trataban de decir, ya llegó el nuevo día en Israel, ustedes saben. Y si tienen una escena, si son igual de viejos que nosotros, más o menos una idea como en la película o la serie esa del Señor de los Anillos prendían esa fogata para avisar ya llegó la guerra o va a venir la guerra, sí. para tener algo gráfico en qué pensar. Pues no estamos diciendo que era así. Algo. Bueno, los judíos tienen eso, que agarran lo que es la noche, cuando anochecer a las, digamos, las 6 de la tarde más o menos, entonces empieza el día. Pero nosotros agarramos medianoche. Ya para ellos es las 6 o 6 horas del otro día. Espero que no estoy confundiendo los hermanos. Pero cuando nosotros digamos que estamos en domingo, nosotros conocemos, empezamos a las 6 de la mañana con la luz a celebrar lo que es el día domingo, pero los judíos empezaron a celebrar el domingo a las 6 de la tarde del sábado. Mm. Entonces, a veces eso hace confusión para los cristianos cuadrar el calendario y entender cuándo y qué día fue, porque sabemos que domingo es el primer día, pero hoy día hay muchos calendarios que le ponen domingo el último día, porque los cristianos lo celebran como el Shabbat o el séptimo día, pero no es el primer día. El domingo es el primer día de la semana, ¿ok? Y esta explicación de entender el día de cómo los judíos ven el día, ¿todavía lo ven así en la actualidad? O, Sí, bueno, explicar eso es para más o menos lo que vamos a explicar de cómo Jesucristo celebró, qué día era, porque hay mucho tradicionalismo, pues no queremos hacer polémica, pero hay mucho tradicionalismo y yo sé que muchos a lo mejor van a decir, bueno, pero toda mi vida Jesucristo lo crucificaron el viernes, resucitó el domingo y vamos solamente a dar algunos datos que hemos estudiado y también, como siempre decimos, le estamos dando una tarea y si usted quiere investigar y profundizar más, pues le animamos que sí, profundice y que pueda ver en su propia investigación cómo va eso. Que no es que sea tan súper importante, por decirlo así, en algunos asuntos éticos y de salvación, pero es no, muy importante sí saber de esto porque yo creo que afirma nuestra fe, pues, Jaime, que no sí, es algo tonto o que nos inventamos cosas. sí, no.
Y hoy día, algunos de los grupos de judíos mesiánicos, es decir, que son de religión cristiano, pero de raíces de los judíos. Lo llamamos nosotros mesiánicos porque ellos reconocen que Jesús fue el Mesías y que murió por nosotros y ellos lo aceptan como Señor y Salvador, igual como el cristiano normal gentil. Pero el término donde empezó todo eso son con las fiestas. Ahora, las fiestas de los judíos, la palabra para fiesta también se puede interpretarlo como ensayo y da la idea de que cada fiesta está señalando algo en el futuro o algo especial. Por ejemplo, Año Nuevo. Sabe que los judíos calculan, yo no sé cómo, pero calcularon que el primer mes tenía que ser en lo que sería septiembre o octubre en nuestro calendario, y depende en qué año estás, para ellos. Y 10 días después, ellos tienen el día de propiciación, donde llevan los sacrificios, y luego tienen la fiesta cuando salen y hacen los techitos afuera y duermen afuera. Pero la Pascua, cuando el Señor en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, digo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, estamos en el Antiguo Testamento, Ajá. perdón, el Señor dio instrucciones especiales. Primero quiero explicar porque la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento, la palabra Pascua tiene muchos sentidos. El primero es que cuando hablan de la Pascua no es Navidad. A lo mejor la mayoría de los hermanos de hispanos dicen, ¿pero por qué dijo eso? Porque en Venezuela, Pascua es el nombre que agarraron para lo que llamamos nosotros Navidad, el nacimiento de Jesús. Bueno, la expresión es Felices Pascua y Próspero Año Nuevo. Por eso ahí me está explicando, ahí Sí, empieza. y yo recuerdo una vez que, bueno, que vi unas comiquitas del conejo de la Pascua, Ajá. y era antes de Navidad. Era mi favorita, era mi favorita. No, pero la Pascua, la propia Pascua fue la noche que el ángel de la muerte en el libro de Éxodo pasó por el pueblo egipcio y todos los que tenían sangre en la puerta, entonces, eh, perdón, el ángel de la muerte pasaba por encima y eso es lo que quiere decir, pasar por encima. En Éxodo capítulo 12, cuando eso sucedió, los versículos 26 al 28 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ah, la primera Pascua fue celebrado en Egipto y fue lo que usó Dios para convencer a Faraón soltar a su pueblo y dejarlos ir. Segundo, la palabra Pascua se usa también para el cordero que van a sacrificar para derramar la sangre y ponerlo en el dintel de los postes de la casa en Egipto. En Éxodo 12:11 decía, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, hablando del cordero que acaban de comer. El Señor en 12:21, Moisés también dijo a todos, mire, hay que sacrificar la Pascua. Entonces está hablando del animal y de derramar su sangre. En el libro de Éxodo, cuando llegamos a capítulo 34, el Señor da más instrucciones.
Dice el 34:18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es el mes de Abib que saliste de Egipto. Versículo 25, no ofrecerás cosas leudado junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Entonces ya llegó a ser, son de verdad dos cosas. La Pascua es el animal y es el sacrificio del animal. En la tarde, antes de comer, llevaban el sacrificio, lo, lo cocinaban y lo llevaban a la casa. Y en la casa entonces van a empezar a comer pan sin levadura. Entonces, para ellos es otro día porque es después de las 6 de la tarde y es la fiesta de panes sin levadura. Pero los dos juntos llegaron a ser conocidos como panes sin levadura o la Pascua. Los dos se usan para la misma fiesta para los judíos. ¿Está claro, Mundo, o está...? Bueno, más o menos solamente quizás dar un ejemplo gramatical, a lo mejor no mucho, pero lo que está hablando Jaime de la palabra Pascua y su uso, bueno, primero aquí podemos ver que es un sustantivo común, singular, constructivo, dice lo que es la morfología aquí, pero se usaba esa palabra para calificar varias actividades. Como Jaime dice, se le daba ese nombre al cordero, ese nombre a la fiesta y ese nombre también a otra fiesta que era, o otra ceremonia que era con los panes sin levadura. Sí. Y entonces, lo único que quiero decir es que cuando leas la palabra Pascua en la Biblia específicamente, es bueno ver el contexto porque es bueno ver a qué se está refiriendo. En algunas ocasiones, o creo que en muchas, se refiere específicamente a una de esas tres, y en otras ocasiones se refiere, por lo menos en el caso de la Semana Santa, cuando dice celebrar la Pascua, está hablando de las tres cosas, porque esa semana se iba a celebrar las tres cosas: los panes sin levadura, como el sacrificio del cordero y la fiesta misma que se llama Pascua. Sí, y hay 7 fiestas en la tradición judía. Uno nosotros conocemos como Pentecostés, pero hay 3 en septiembre, octubre, y hay 3 en lo que es marzo o abril. La Pascua es la primera, luego pan sin levadura, y después de eso es la fiesta de primicias, ¿ok? Todos caen juntos allí. En, dice, si ve allí, dice que el 12 de Aviv tiene que guardar el cordero. El Señor dio instrucciones con anticipación. Dijo, mire, Moisés, dile a la gente que tiene que escoger un animal, puede ser de las cabras o de las ovejas, y tiene que apartarlo el 10 de Aviv. En Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. La palabra para guardar tiene la idea, tiene que cuidarlo y observarlo. Ahora, tiene que agarrar un animal sin defecto. Dios no va a aceptar un animal que es cojo, que está enfermo o algo, tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces tiene que tenerlo en la casa, lo tuvieron allá en Egipto, los 4 días, cuidándolo, me imagino, en menos de 1 año se ve ese coderito ahí tan precioso. Los niños se van a pegar mucho con ese animal, ¿no? Tiene que ser eh, hay un macho, tiene que ser 1 año, es decir, tierno, uno que no ha tenido pareja, no ha tenido relaciones con otro, con la hembra, y tiene que ser sin defecto. Ahora,
El 10 lo apartan y luego el día 14, según Éxodo 12:6, tiene que tomarlo y inmolarla entre las dos tardes. Entre las dos tardes, pensamos que eso quiere decir entre las 12, que considera tarde porque es donde el sol llega al máximo, y las 6 de la tarde cuando se pone el sol. Entonces sería más o menos entre las 2 y 3 de la tarde. Y eso es cuando en el templo trataban de matar a todos los sacrificios. Tenemos información de algunos de los historiadores en el tiempo de Jesús que los sacerdotes tenían que matar hasta 1 millón de sacrificios ese día. Mira, Jaime, y ahí, y otra vez para retomar más o menos el hilo de las fechas que son importantes, especialmente para conocimiento en cuanto a lo que creemos, pues el mes de los judíos en que se celebraba eso era mes de... Es Tiene dos nombres. ok, Se llama Nisan, ajá, pero cuando fue escrito el libro de Éxodo fue llamado Abib. a ver, y ese, Casi todos los meses de los judíos han cambiado de nombre. ok, entonces ahora contemporáneamente se conoce más como Nisan. Sí. Ese mes en nuestro calendario que es gregoriano, ¿sí? Si no estoy equivocado, o nuestro calendario actual, ¿qué mes más o menos sería? Entre marzo y abril. Abril. Y ahí el mes de los judíos también va por las cuestiones de la luna, ¿no? No tanto, no Sí, tanto nosotros solar como el nuestro. ahora en nuestros meses estamos por el sol, Ujú. mientras los judíos por la luna. Y Es- explico y eh, pregunto eso o damos ese detalle para entender por qué la Semana Santa cambia de día, porque va de acuerdo, como decíamos, la Pascua originalmente, esa Pascua que Jesús celebró antes de su sacrificio o un día como estamos celebrando hoy en su entrada triunfal, era a celebrar esta fiesta de lo que estamos hablando, de la sí, Pascua que Dios estableció cuando liberó a los israelitas de Egipto. Recuerden que en ese tiempo Israel todavía no se había establecido como nación. Históricamente llegó un grupo de la descendencia de Abraham a Egipto porque José estaba ahí y ahí le dieron un terreno, después lo esclavizaron, la historia larga, pero en ese tiempo cuando Dios le estaba rescatando, estableció eso. Ahora, quiero que tengan en mente que estas fiestas, como decía Jaime anteriormente, son una sombra o un simbolismo de lo que Cristo iba a representar específicamente en esta semana que estamos celebrando. Por eso la idea de la charla. por eso estamos hablando del Antiguo Testamento Ajá. para lo que nosotros celebramos como cristianos, ¿no? Para tratar de aclarar un poquito la fiesta que representa, cuándo fue, etcétera. Y, Ahora, y por eso, disculpe, y por eso también estamos hablando de sacrificar corderos y todo eso, porque estamos hablando sinceramente de lo que pasó en esa historia, de cómo fue establecido, y estamos hablando, no estamos hablando ahorita de actualmente sacrificar, ya vamos a explicar eso, pero lo explico para que si estás escuchándonos por primera vez, no te, mire, estos locos que están hablando, están vestidos de judío, solamente para que entienda, nos des la oportunidad si es la primera vez que estás con nosotros y escuche que son las bases que tenemos, porque esto es base de nuestra fe, pues, de cómo Cristo vino a morir por nosotros. Solo, sí, y sabemos nosotros que la levadura representa pecado, porque entra la masa y lo hincha todo, se, se va por toda la masa y toda la masa se contamina con la levadura. Y el Señor dijo desde el principio que tiene que comer desde la noche cuando tienen la cena de la Pascua, tiene que comer panes sin levadura y tiene que hacerlo por 7 días. Y eso es la tradición y eso es la fiesta. El Señor dio esos órdenes desde el principio, ¿ok? Entonces, los judíos no pueden tener nada de levadura en la casa. De hecho, como una semana antes empiezan a limpiar la casa. El último día hacen eh, unos eh, tratos especiales para eliminar cualquier cosa que pueda tener levadura, limpiar la casa. Y antes de oscurecer, en la noche
donde van a celebrar panes sin levadura, vuelven a pasar por toda la casa y ya tienen un costumbre que han dado a los niños, le dejen poquito de levadura en un sitio conocido y le dan a los niños unos instrumentos para recogerlos, sacarlos fuera de la casa y lo queman como familia para mostrar que ya sacamos toda la levadura, no hay levadura en nuestra casa. Mire, en el Levíticos, cuando habla de esa fiesta, el capítulo 23 de Levítico habla de los días de reposo, los días que los judíos no pueden trabajar. Y es importante que entiende eso en cuanto a la fiesta de panes sin levadura. ¿Ok? En Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8, habla específicamente de la fiesta de la Pascua o panes sin levadura. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Solemne está interpretado en varias partes. Una parte nosotros lo encontramos como un día eh, santo, un día santo donde nadie puede trabajar, ¿ok? Dice, de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Y dice que ese día, el primer día, y luego va a decir el último día, el séptimo día, son días especiales de santa convocación. Y eso es, los mismos judíos dice que eso es igual a un Shabbat. Es un día, como nosotros diríamos, sábado. Es un día de descanso. Shabbat es una palabra que quiere decir un día donde no trabaja también. Entonces ya fue reconocido el primer día de la fiesta de panes sin levadura, llega a ser un día especial donde nadie trabaja, no hay tiendas, no puede comprar, no puede vender, tiene que estar con su familia, estar en el templo, estar en los servicios hoy día, lo reconoce como un día para estar en las sinagogas. Sí. ¿Ok? Mira, Jaime, hay dos cositas. Uno, recuerden que estamos hablando de la fiesta específicamente de los panes sin levadura. No estamos diciendo que coman pan sin levadura o panqueto, no. Estamos hablando de que para esta fecha comían pan sin levadura y recogían toda la levadura, porque la levadura lo que representaba para esta fiesta era pecado y lo que querían era mostrar el hecho de descontaminar o confesar, para mostrar de que estamos esperando para celebrar con Dios de una manera purificada. Y cuando Jaime habla de Shabbat, que es el día sábado correctamente para eso, lo que está hablando que cuando esa fiesta iniciaba, no importa qué día fuera, porque es de acuerdo a la fecha, era un día feriado, que diríamos nosotros coloquialmente, pero para ellos a ese día feriado lo que el nombre que le ponen es Shabbat. No está hablando de un sábado sábado, sino está Sábado. No, es hablando, un día de si reposo. ese día que cae, sea lunes, martes, miércoles, el día que sea, se convierte en un día de reposo por la fecha, Y un eso día es feriado. importante, lo que tú Ajá. dices, Mundo. Muchas fiestas como la nuestra, siempre cae el día de resurrección, el día domingo. Siempre el domingo de Ramos es un domingo, ¿no? Porque eso es como nosotros lo colocamos en domingo. Pero esa fiesta en particular es por la fecha. Y es, como dice Mundo, el 10 de Nisan o Abib tenía que apartar el cordero y el 14 tenía que matar el cordero y en la tarde, recuerden, tenía que matarlo entre las 2 y 3 de la tarde, ¿ok? Empezar a asarlo, pero la cena en la noche. Ujú. Y Y la ahí, cena es donde sí, empieza el día de panes sin levadura. levadura. Después de las 6 de la tarde ya es fiesta de panes sin levadura. Pero en la Biblia muchas veces le llaman la fiesta de panes sin levadura, le ponen el mismo nombre de Pascua. ¿Ok? Ajá. Y ahí más o menos para, quizás una sobreexplicación, pero para que entiendan un poquito más, algo más contemporáneo. Por lo menos el ejemplo que pienso ahorita es el Día de las Madres. El Día de las Madres en Venezuela es el segundo domingo de mayo.
no importa qué fecha, y ahí oscila entre 9, 10, 11, hasta 12, 13 de mayo creo que se puede celebrar, depende del día, pero por lo menos en otros países, especialmente que conozco un poco México, en México se celebra el 10 de mayo, caiga el día que caiga. Sí. Entonces, eso tiene que ver, esa idea mucho con la Pascua, porque como dice Jaime, nosotros celebramos siempre Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, pero para los judíos, que son los que en realidad no inventaron, pero que Dios le dio esta celebración, ellos tienen en su calendario un día específico, Ujú. una fecha específica, no un día, no es que es un sábado o un domingo, sino es el 10 de Nisan, el 14 y el 15, y obviamente el calendario cambia, entonces aclaramos esa idea porque después cuando estemos explicando un poquito la resurrección y algunos conceptos, a lo mejor va a romper la tradición de muchos y no estamos, yo personalmente digo, no estoy diciendo que no estoy equivocado y que no vamos a conocer razones, pero nos gustaría que escucharan pues la investigación que ha hecho Jaime especialmente para más o menos entender lo que es la crucifixión, la resurrección y todo eso. Ahí Sí. solamente eso. Mire, Jesús llega a ser desde el primer capítulo de Juan. Recuerde, Juan el Bautista está bautizando y vino Jesús. Y cuando Juan le vio en Juan 1:29, y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya los hermanos sabían que estaba hablando y especialmente de esa fiesta también, cuando hablaba del Cordero. Cuando más adelante el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, hablando de la fiesta de panes sin levadura, ¿no? Quita la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces ya empieza a ver que los términos del Antiguo Testamento ya Pablo lo está agarrándolos, está aplicándolos a Jesús. Y él va a mostrar y va a hablar de panes sin levadura, pero le dice que nuestra Pascua, o el cordero que fue sacrificado, es Cristo, es Jesús. Ujú, Ahora, la última semana de la vida de Jesús está anotado en prácticamente todo en capítulo 12 de Juan. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Recuerde, Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba allí, la gente venía a verlo y María vino con perfume, ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Yo creo que la mayoría de la gente recuerde lo que sucedió. Eh, Ahora, eso fue un día viernes. El día sábado, de verdad, es el día que nosotros llamamos Domingo de Ramos. Eh, Allí, yo creo que lo tengo aquí, déjeme buscar. En Juan 12:12 dice, el día siguiente, ¿qué día siguiente? El día después de 6 días antes de la Pascua. Entonces, el quinto día antes de la Pascua viene Jesús y había grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Eso es una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, viene montado sobre un pollino de asna, aquí tu rey vendrá a ti,
justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ellos cuando vieron a Jesús estaban reconociéndole como el Mesías y salieron a buscar las ramas. Ya sus discípulos habían buscado el pollino o el asno. Y Jesús estaba montado y la gente le está glorificando, le está reconociendo como el Cristo o el Mesías. Recuerde, la palabra Cristo es la palabra Mesías del Antiguo Testamento, el prometido, el que viene a sufrir y pagar el precio también, y va a ser rey sobre Israel. Ahora, el próximo día, Jesús, porque dice por la mañana, recuerde que decía el viernes él estaba con Marta y María ya con Lázaro. El próximo día, el sábado, él bajó a Jerusalén, lo proclamaron y lo gritaron que era el rey de Israel. Y ahora dice, y por la mañana, entonces ya estamos al otro día. Mateo dice que volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Eso es lo que tiene hablado en cuanto a ese día. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Dónde va Él? Todos los días Él va al templo. ¿Con qué propósito? Porque recuerden que el Cordero tenía que seleccionarlo, tenía que ser escogido el 10 y todos los días tiene que guardarlo, tiene que cuidarlo, tiene que inspeccionarlo para ver si está sin mancha para poder entonces sacrificarlo. Entonces Jesús todos los días de esta semana va a bajar al templo para dejar que los principales de allí empiecen a buscar y ellos le traían pruebas, ellos le hacían preguntas en el templo, recuerde, pero tuvieron miedo de la gente que estaba allí también. El día lunes, cuando él vuelve al templo, mientras él está allí, Judas vio la oportunidad de ir y hablar con los sacerdotes y los escribas para hacer el complot, o la conspiración, como dice, para agarrar a Jesús durante el tiempo de la fiesta o después de la fiesta. Mire, uno puede preguntar, pero Jerusalén no era tan grande en aquellos días, ¿por qué no sabían dónde estaba? Porque esa ciudad para la fiesta se llenaba de millones de personas y venían de todo el mundo. Se llenaban todas las casas, todos los lugares y la gente estaba acampando afuera. Es en la primavera, es el tiempo de año donde no hace tanto calor, pero tampoco no hace frío. Entonces la gente está dormida donde pueden y Ok. millones de personas. Bueno, Jaime, ahí estamos más o menos y yo creo que, no sé, ya déjame que pregunto, disculpen que interrumpe, quedan unas slide más, estás hablando y estamos estableciendo más o menos una idea y haciendo una comparación pues de lo que es la Pascua original con la Pascua que está pasando. Jaime, no sé si han observado, pero podemos ver la sombra. Jaime dice algo muy importante, que ese cordero que fue escogido, que era escogido, revisado, tenía que pasar la prueba para decir este cordero sí es perfecto. Y Jesús lo que estaba tratando era de cumplir todo eso para mostrar que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a estar desarrollando esa idea también. Y creo que ahora vamos a tener también un poquito de tiempo. Lo que no quiero es que adelantar mucho porque pues tenemos la semana y hablar un poquito de lo que especialmente se está celebrando hoy, que es el Domingo de Ramos, y porque me parece que también hay una buena enseñanza ahí, creo que, y estabas hablando de eso. Bueno, pero si tienes algo más para decir, di, no quiero cortarte la inspiración, solo la idea es tener un poco de material, compartir más durante la semana y estar desarrollando ahí. No, yo puedo agarrarlo otro día,
Ajá, porque solamente quería mostrar a los hermanos que tenemos el día ajá. diferente. Nosotros Exacto. pensamos que fue un domingo que él bajó, pero no fue. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel también, hay una profecía que habla de las 70 semanas y un hombre hizo el cálculo y calculó que el mismo día que Jesús vino bajando fue el día que, que la profecía decía que viene tu Mesías ofreciéndose como el Ujú. rey. Sí, y ahí más que pues, no adelantar mucho, sino también establecer eso, pues lo que estamos hablando que puede ser confuso para algunas personas, ¿por qué tanta fecha? ¿Por qué tanto ritualismo? Lo que estamos tratando de establecer el argumento de qué son las fechas que los judíos celebran, que pues la celebración viene de ahí, del pueblo israelita, y entender un poquito eso. Y los cálculos que Jaime hace obviamente son de investigaciones y cálculos que se hacen del calendario judío. Por eso hablamos, no queremos llegar y destruir o atacar la iglesia y la tradición de que se hace de domingo a domingo, solo queremos dar un Mm. poquito más de luz de entender. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces las personas ahí me piensan que, bueno, pero es que la fe es tonta, y a veces da argumentos y a veces la gente que no es cristiana tiene un poquito más de concepto histórico de lo que tienen los propios cristianos. Entonces, eso, ahí estamos. Por eso, sí, disculpa, y pensé que ya ibas a sacrificar a Jesús y te dije, y nos queda una semana todavía para ir hablando de eso. Bueno, pero ahí está establecido, está más o menos ahí la cuenta, estás hablando de eso, Jesús está en la cena. Sí, Ajá. pero yo creo que la cena es algo muy importante. Ujú. No sé cómo lo quiere sacar de ahí, porque yo lo tengo la fecha como martes y eso va cuadrado con las fechas que vamos a ver en los evangelios Ok. más adelante. No, puedes hablar esa parte. No tengo problema con eso. Lo único, porque lo que estamos estableciendo es porque estamos hablando de ciertas fechas y ciertos días Ujú. que no son los días tradicionales. Y lo que pasa es que estaba viendo el gráfico y leyendo y pensé que ya íbamos a la explicación de qué era lo que se celebraba ese día, que bueno, tenemos para esta semana. Pero está bien, no hay problema. Tenemos el tiempo, yo creo, para... ¿Ok? Es que corta la inspiración, por eso, ¿verdad? Pero quería seguir hasta fin de la Sí, semana. sí, seguimos con el fin de la presentación porque me imagino que en la presentación terminamos hablando un poquito de lo que es el Domingo de Ramos y de lo que mencionaba, que hay una profecía que habla de cuál es el significado de Jesús viniendo en el pollino, que es importantísimo también, ¿no? Sí, Ajá, eso lo vimos en la profecía de Zacarías ajá, 9:9. Pero yo coloco la cena de la Pascua el día martes, porque está en la noche, para nosotros es martes, ajá, para los judíos ya es miércoles. ok, Y hay una diferencia entre los judíos de Galilea y los judíos de Jerusalén. Los de Galilea piensan que el día empieza a las 6 de la mañana, mientras los judíos de mm, Jerusalén lo ponen a las 6 de la tarde. Entonces hay esas horas, como 12 horas de diferencia entre cuando empieza el día. Y en Jerusalén, ellos no trataban de obligar a los de Galilea a seguir sus fechas, porque imagínate, con 1 millón de corderos para matar, mm, ¿cómo lo van a hacer? Entonces dijeron, bueno, es mejor que los de Galilea que vienen a Jerusalén ofrecen el día antes de nosotros, porque así nos da 2 días para hacer los sacrificios. Entonces lo dejaron tranquilos así. Y eso había sucedido por mucho tiempo. Entonces el martes Jesús reúne a su gente y tiene la cena del Señor y todo está establecido. Sale y lo agarran a Jesús. Para nosotros sería el día miércoles. El miércoles lo van a crucificar, que para los judíos de Jerusalén ya es el día que sacrifican el cordero. ¿Recuerde? ujú, Y de verdad, ahí no voy a leer los versículos, pero Jesús murió a la hora, dice que
en la tarde, entre las dos tardes, Jesús murió y se oscureció. Recuerde, exactamente al tiempo que los sacerdotes están matando a los corderos, un poquito más adelante en el templo, preparando para lo que es la fiesta solemne, que es panes sin levadura. Recuerde que vinieron y dijeron, mire, danos permiso de llevar el cuerpo de Jesús porque ya es el día de la preparación y a las 6 de la tarde ya es un día de reposo. Dice Marcos 15:42. Le dijeron, era la víspera del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Entonces, ese es donde viene la confusión. Todo el mundo dice, no, está hablando del sábado. Entonces, fue crucificado un día viernes. Pero recuerde, yo le dije, primer día de fiesta de panes sin levadura es un día solemne o un día de reposo. ¿Ok? Marcos, ¿qué dijiste? Marcos 15:42. Y eso es importante que estás diciendo ahí porque la palabra que usa es Shabbat y por eso dábamos la explicación hace rato, daba la explicación. Shabbat es era ¿cómo se llama? Era una palabra que también se le daba a un día feriado en nuestro coloquialismo hoy en día. Sí, Entonces, y yo no quiero, no estoy luchando para los días, ajá, aunque yo creo que Jesús no murió el viernes. Lo que estoy tratando de demostrar que desde el Antiguo Testamento la fiesta que era para mostrarnos lo de Jesús ujú, fue exactamente por la letra de está escrito correcto. Es nosotros que estamos equivocados, que hemos agarrado el viernes porque dice el día de reposo. Pero quiero mostrarle algo en el mismo Evangelio de Marcos. Bueno, este dice que el primer día es un día santa convocación o día de reposo. Eso es lo que estaban hablando los discípulos. ¿Qué pasa? El día jueves, entonces, no pueden salir a buscar las especies aromáticas para preparar, para ungir el cuerpo de Cristo. Entonces, en Marcos capítulo 16 dice, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. ¿Ok? Eh, Ellos fueron a la casa, empezaron a hacer todo para ir y ungir el cuerpo de Cristo, pero se tardaron. En Lucas, que habla de lo que era la preparación de las especias, en 23:55 dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, como fue puesto su cuerpo, y versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Mire, 16 de Marcos dice que salieron y compraron. ujú. Luego en Lucas 23:56 habla del compraron, pero cuando ya tenían las especias preparadas, ya era tarde, ¿verdad? Ajá. Porque era día de reposo. Mire, pero tuvimos un día de reposo el día anterior y un día después. Ahora, ese día de reposo es el sábado. Y sabemos que los judíos desde las 6 de la tarde el viernes es sábado y ellos guarden todo el día. ¿Ok? ¿Está confundido? No, estoy bien. Que tiene una pregunta para decir, porque Ok. literalmente, si no estoy equivocado, dice que Jesús fue, o que el cielo comenzó a oscurecer a la hora novena. Sí, si no estoy equivocado, Sí, y la hora novena es las 3 de la empieza a tarde. contar desde las 6 de la mañana. Ajá, porque cuando dicen la hora novena se están refiriendo solamente al horario diurno. Sí, Porque si para algunos judíos comenzaba el día a las 6 de la tarde día del anterior. día anterior, si lo tomamos a esa matemática sería a las 9 de la mañana. Solo digo porque a lo mejor alguien nos está escuchando y está pensando en matemática simple, entonces ¿qué explicación da eso? ¿Cómo justifica esa línea de pensamiento, pues? Ahora, Lucas dice que salieron, compraron y prepararon las especias, ¿no? Ajá.
Marcos dice que tuvieron que esperar después el día de reposo, el día anterior, que fue el primer día de panes sin levadura. Compraron y prepararon, pero cuando ya lo tenían listo, no le daba tiempo ir, Ajá. ungirlo y volver a casa para guardar el día de reposo según la ley, según, como dice, conforme al mandamiento. Entonces, el capítulo 24:1 eh, dice en Lucas, y es importante, él dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Recuerden, prepararon el viernes, el sábado no podían ir, entonces esperaron cuando ya podían, ya primera luz, quizás antes de amanecer, el día domingo, porque era domingo desde las 6 de la tarde, pero no querían ir de noche Ujú. porque el peligro, entonces esperaron que empezaba a amanecer, entonces ellos muy de mañana fueron al templo. El día domingo, Jesús resucitó el día domingo, ¿ok? ¿Ya estamos confundidos? No, tiene algo de lógico. La cuestión será entender un poquito en cómo los judíos trabajan sus horarios, ¿no? Que Sí, es noche y mañana, y sacar las cuentas. Lo que pasa es que en nuestro tiempo contemporáneo, como tú dices, algo que golpea nuestra manera de pensar es que nosotros pensamos en días de 24 horas, como también los judíos, pero nuestro día de 24 horas comienza empieza a las diferente. 12 a.m. Sí, Entonces termina a las 12 o a las 11:59 p.m. por hacer un medio contraste. Pero en este caso, pues tú decías, crucificaron a Jesús el miércoles o el jueves, decías tú, el miércoles en la tarde. en la tarde murió antes y fue sepultado justo a las 6 de la tarde. Recuerde que Ajá, fueron y iban a romperle las piernas porque ajá, los otros estaban vivos, pero vieron que estaba muerto para asegurar. Le ok. metieron la lanza, botó la sangre mezclado con agua. Ujú. Entonces bajaron el cuerpo, lo llevaron rapidito. Nosotros cuando Ento- fuimos a Israel, era interesante, donde la calavera, hay una, la cara de una montañita ujú. allí arriba de Jerusalén, se ve todavía hasta el día de hoy como si la forma de una calavera, los ojos, nariz, boca no ve, pero ojos, y se ve como alguien hizo, Una calavera. sí, una Como calavera la en la esculpieron. montaña, pero fue Mm. arriba de eso donde fue sacrificado, y la tumba donde piensan que fue puesto era solamente bajar la montaña y ahí está. Bueno, y ahí la otra cosa que quería más o menos para que la gente que nos escucha tenga una idea. Esa noche del miércoles que lo crucificaron, ese día tarde del miércoles que lo crucificaron, según la cuenta que estamos sacando por el calendario judío, ya se cuenta el día jueves como el primer día, el día viernes como el segundo día, el día sábado como Sábado, el tercer el día, tercer día, ajá, completo. completo, son 3 días, que es lo que dice la escritura, y el domingo en la mañana, Ya ahora no estaba. ya no estaba. Y si leímos cuidadosamente el libro de Mateo, habla de que los soldados, recuerde que cayeron Ujú. como muertos y se levantaron, ya la tumba estaba abierta, el cuerpo no estaba, se asustaron porque la pena de perder, de perder hasta un cadáver, un preso, Bueno, era y, muerte, y, por, ¿no? e- y era por el grupo de soldados que también habían escogido para esa tarea, Sí, porque era un grupo especial que si uno fallaba, los liquidaban a todos. sí, entonces, ¿qué hicieron ellos? Corrieron a donde los sacerdotes Ujú, y dijeron, mire, eso pasó. Entonces los sacerdotes dijeron, mire, pero vamos a hacer una cosa, no diga a nadie que se ujú. escapó, sino que vaya y nosotros le vamos a las autoridades civiles y vamos a decirles que no les hagan nada, porque eso fue una trampa que hicieron, que llevaron el cuerpo y para decir que Jesús no había muerto en realidad, ¿no? Ellos no querían reconocer que se levantó de los muertos.
Ok. Entonces ya se empieza a notar como esa última semana, eh, justo el día domingo, pero no tiene que, mucha gente dice, miren, pero los 3 días, cualquier día o poquitito de un día se cuenta como un día, pero no, si lo cuenta como yo le estoy mostrando con las pruebas bíblicas. Mire, Marcos dice, cuando pasó el día de reposo, salieron y compraron las especies, ¿verdad? Ujú. Marcos 16:1. Luego, cuando llegamos a, a, a Lucas 24, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ya habían comprado, pero tuvieron que descansar. Dice 23, 56, descansaron por el día de reposo, segundo día de reposo en 3 días. Pero Ok. ya entiende cómo pueden tener días de reposo el jueves Ujú. y luego el Sí, sábado. ahí por el día, otra vez, yo sigo hablando del día feriado para tener un entendimiento más contemporáneo, porque ese día de celebración cayó el día jueves y después tenían obviamente el día sábado o Shabbat sábado normal que se celebra el sábado. Sí, Ahora, y ahí está más o menos la idea que queríamos compartir en cuanto a entender la fecha y por qué decimos qué es la fecha que... Y aquí es interesante porque yo pienso todavía un poquito, aún con todo eso, yo entiendo, no es que choque mi cabeza, pero yo sigo pensando un poquito de manera tradicional, si tiene sentido, pero no estoy tan en contra pues de la celebración de que se haga el viernes, porque al final no es que están haciendo algo meramente con la letra, sino que la gente está haciendo un recordatorio cuando celebra la Semana Santa de ese sacrificio de Cristo. Pero estos datos que estamos hablando son importantes porque es entender nuestra fe de una manera más precisa. inteligente, pues más precisa. Mire, en el Antiguo Testamento fue escrito y se cumplió a la letra. Y esa cosa es interesante que acabas de decir, eso que acabas de decir, porque eso es lo que, exactamente lo que es muy criticado en cuanto a la profecía bíblica, que no se cumple, pero aquí hay una prueba de que está cumpliéndose, como tú decías, a la letra. Sí, parte del problema que tenemos, y lo tenemos en todas las denominaciones, que hay tradiciones. Ajá. Y seguimos a veces más la tradición y no buscamos y no tratamos de cuadrar. Yo creo que hasta algunos tenemos miedo de profundizar en lo que dice la Biblia porque parece que está chocando con nuestra tradición. Que, que no es un dicho, no sé si es un dicho bíblico o no, pero es un dicho muy popular, es que si no conocemos nuestra historia, estamos, ¿cómo se llama?, Aptos a capacitados a repetirlo. repetirlo. Entonces, de verdad, inclusive en la historia cristiana es muy bueno estudiar la historia de la iglesia, porque a veces hay muchas tradiciones que hacemos sin saber de qué parte vino, porque hay una iglesia que es muy cretista, que casó un montón de costumbres, no importaba de dónde venía, sin entender pues que, aunque para muchos no sé si le moleste, pero la realidad es que la base cristiana viene de las creencias israelitas y eso no podemos negarlo. Ahí está, Dios nos los dio así. Y en todos los evangelios, el día domingo es el día de la Ajá, resurrección. muy bien. Y bueno, otro día hablamos de la fiesta de primicias. Bueno, sí, pero para concluir, Jaime, yo sé que ya tenemos una hora y alguito hablando, pero pensar un poquito. Ese Jesús, hoy celebramos en cómo comenzó esa última semana de nuestro Señor Jesucristo, que Él entró a la ciudad montado en un pollino. Ahora, Ofreciéndose como el rey. y ahí vemos mucha sombra, porque están las profecías esas que tú dices, Zacarías 9:9, si no estoy equivocado, Ujú. donde textualmente dice que este rey iba a venir sentado en un pollino. Sí, Ahora, vemos también ahí, hay muchas reacciones para pensar en eso, el populacho de la gente. Hoy en día también es el populismo es muy, ¿cómo se llama?, celebrado. Ahí vemos claramente a Jesús, que la gente ese día estaba feliz con él, pero ya habían muchos tramando con su muerte en una semana, o menos de una semana, unos días que iba a pasar eso.
pero eso que me gusta porque el hecho de que Jesús entró a la ciudad montado en un pollino está cumpliendo textualmente una profecía hecha hace cuántos centenares de años o miles, centenares de años porque fue Zacarías que escribió sobre eso, ¿no? Sí, era como 500 años Ajá. antes de la fecha. 500 años, pero tan exacto. Y tenemos profecías de Isaías 53 que habla de su sacrificio, que tiene más de 1000 años Ajá. antes de la fecha. Y tenemos otras desde el libro de Génesis que hablan de ese Mesías que ha de venir. Entonces, la profecía en la Biblia es algo sobrenatural. No, ningún hombre pudo hacerlo. Tiene que ser algo especial que solo hace Dios. Y lo hace Dios para darnos, yo pienso, para darnos confianza en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Si hay conflictos, normalmente es con nuestro entender de la Biblia y no con el mensaje que está escrito. Y otra vez, Jaime, solamente repetir, y no quiero ser el burócrata del grupo, pero no estamos aquí sentándonos a discutir y destruir las tradiciones, porque de verdad lo único que estamos tratando de decir es, mire, esto es lo que hemos investigado, estas son las fechas, hay lógica en lo que estamos, en la tesis que estamos presentando, pero más que hablar de lo que estamos diciendo, no queremos pelear y convencer de eso, lo que queremos es dar inicio a un grupo de charla que queremos hacer acerca de lo importante de lo que es recordar esta semana. Porque cuando celebramos el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, lo que estamos celebrando es un Jesucristo que vino, dejó todo, que vino acá para comenzar esa obra. Porque a veces cuando hablamos de la obra de Cristo solo pensamos en esa crucifixión y esa resurrección y no recordamos de verdad todo lo que hizo. Yo a veces animo a las personas a leer el Evangelio de Mateo, que es un evangelio que siempre está diciendo y hizo esto para cumplir tal profecía, Sí, y hizo esto para cumplir tal profecía, porque es importantísimo. Este Cristo no solamente se declaró hijo de Dios, sino que tenía que mostrar credenciales. Y Jesús cumplió con todas las credenciales de ser ese descendiente de David, ese Cordero de Dios limpio, sin mancha, que venía a ofrecerse. Y ahí otra vez, un día como el que estamos celebrando hoy, entró a la ciudad sentado en un pollino para decir, aquí vengo a que me examinen y vamos a estar viendo durante esta semana, los días que podamos, cómo fue examinado y probado Jesús para ver si era el cordero que Dios había provisto, ¿no? Y eso me hace pensar un poquito, Jaime, en Génesis 3:15, lo que sí, conocemos en el mundo cristiano teológico como el protoevangelio, cuando Adán y Eva, los representantes de la humanidad, desobedecen a Dios y pecan, Dios más que reprenderle y golpearle, lo primero que dice es, de mi simiente vendrá un Salvador. Y me hace pensar también otra vez, siempre pienso en Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, Dios vio la fe de Abraham tan clara y le dijo, no quiero un sacrificio de un humano, sino proveeré yo. Y Dios siempre se ha provisto de la paga, porque sabe que nosotros somos inútiles, incompetentes por nuestro pecado. Y así como con Abraham le dio un cordero inocente para ser sacrificado, para mantener esa comunión con él, o más bien en ese caso de Abraham, yo digo celebrar su comunión, porque fue en obediencia a sacrificar a su hijo. Aquí estaba presentando a Jesús, el Hijo de Dios, viniendo en ese pollino. Yo creo que parte de la profecía también decía que iba a ser recibido como fue recibido, ¿no? Entonces, es muy bueno y animamos a las personas. No sé si tenías algo más para decir, pero animamos a las personas que se preparen esta semana, que de verdad nos acompañen en los en vivo, que lo vean después en YouTube, que mediten en lo que estamos diciendo, que investiguen en su Biblia, pero la idea es preparar, conocer mejor nuestra fe y ver que hay inteligencia, hay razón, hay pruebas de que nuestra fe es una convicción real, ¿no? Como dice Hebreo, la fe es la convicción y la certeza de aquello que no vemos, pero sabemos que está ahí.
Entonces mañana vamos a hablar de lo que yo tengo anotado como los primeros 2 días, Ok, ¿no? Que sí. sería el domingo y lunes, Ujú. y lo que sucedió, si podemos hacerlo mañana, entonces para presentar lo que pasó estos Ajá, días. podemos hablar de eso. Y aprovecho para decir también que se preparen y saquen tiempo. Yo personalmente pedí vacaciones, gracias a Dios me la aprobaron. El viernes vamos a estar hablando un poquito acerca, obviamente, del sacrificio de Cristo en la cruz, pero vamos a estar hablando también de elementos de esa primera Pascua que Dios instituyó en Egipto para el pueblo de Israel. Y me encanta porque vamos a estar hablando de el simbolismo o la sombra de esos elementos, cómo representaban a ese Jesús en su camino de cumplir la salvación, pues, ¿no? De darse como sacrificio todos los elementos, los panes sin levadura, ¿cómo se llaman? Las copas de vino que tomaban, las hierbas amargas, por qué estaban vestidos ya para salir, todo ese tipo de cosas que son datos muy interesantes. Otra vez, no es judaizar, sino es ver esos elementos y cómo Jesús cumple en vida cabalmente para hacer nuestro sacrificio completo, Jaime. Y yo creo que es interesante que esas profecías y esas fiestas fueron dadas a los judíos, Dios sabiendo que son duros de cabeza, Ujú. para mostrarle, mire, no hay duda, mire aquí hasta la fiesta, estúdialo y va a tener todas las pruebas que necesita para entender lo que estoy diciéndole. Pero es muchas veces aún como nosotros mismos nuestras propias tradiciones. Especialmente, yo digo que el occidental, nosotros se nos enseña tanto una cultura de yo como hombre tengo que resolver todo, o ahora muy no te necesito a mí, yo resuelvo todo, que es difícil entender cuando Dios no nos está diciendo que nuestro sacrificio no es importante, sino que está diciendo lo que yo pido es esto y Él está proveyendo para eso, que lo Ujú. único realmente que tenemos que hacer es poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, reconocer que este Jesús, que es el Hijo de Dios, santo y sin mancha, vino, y a veces nos cuesta, porque a veces uno dice, bueno, yo puedo con mis propias fuerzas, pero bíblicamente no es así, pues. Ahora digo claramente, no estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de una relación con Dios y una fe congruente, Mm. de que Dios pide un pago porque Él es justo y lo pide de alguien justo y ese único justo es Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, pues. Bueno, Jaime, ahí tenemos más o menos el tiempo. Hoy llevamos un poquito más. Mañana a lo mejor la idea que queremos es que no pase de una hora. Animamos. Si nos están acompañando y hay preguntas, estamos dispuestos a responder preguntas. No es solamente una charla unilateral, sino que queremos también que personas nos pregunten. Jaime está listo para responder. Yo solamente soy aquí el que corta No. inspiración y Estamos los dos aquí para responder las preguntas. bueno, feliz Domingo de Ramos para todos. Preparen su corazón, oren por nosotros, oren específicamente. Estas dos peticiones pido que oren, que Dios abra nuestro corazón, abra nuestra mente para aprender tanto ustedes como nosotros de lo que estamos compartiendo y que de verdad sea de provecho para la vida espiritual, de que Dios nos dé cada día más convicción en nuestra fe, que no es una fe de comiquita, no es una fe tonta, es una fe real, una fe verdadera, en el que Dios quiere tener una comunión con nosotros completa, compacta, cada día. Bueno, Jaime, ya estamos como los borrachos, nos estamos despidiendo como 30 veces, ¿no? Que el Señor les bendiga, gracias amigos que nos acompañan y que espero que sea de provecho para sus vidas espirituales.